una vez más. Estamos aquí para poder llevar el mensaje que Dios quiera que su pueblo escuche. Y pues por misericordia estamos aquí. Damos gracias porque hasta el día de hoy el Señor nos mantiene con salud, nos mantiene a salvos, ya sea en nuestros hogares, en el trabajo o donde quiera que sus hijos anden. Ahí el Señor va con nosotros. Pero como está de moda, si se puede decir así, en esta semana, el tema de esta semana, y no el tema de que lo que vamos a compartir, sino que el tema que se han dado hablando quizás alrededor de todo el mundo es, como se dice en la tradición, como Semana Santa, que según ellos lo que hacen es conmemorar la Pascua del Señor, cuando Jesús murió por nuestros pecados. Pero aquí se da una gran contradicción en que la tradición, sea de donde sea que venga, hacen las cosas a su manera, a su conveniencia, según sus estatutos, según sus doctrinas que están tergiversadas, y lo que hacen es manifestar todo a través de las obras y no a través de la fe, a través de por lo que yo puedo hacer, y no por la gracia que yo recibo. Entonces yo creo que a esto se refiere, y yo creo que más bien que decir esto, cuando en el capítulo 16 de Mateo dice que vinieron los... Si lo puede leer y lo puede buscar, el 16 lo vamos a leer desde el versículo 1. Y dice lo siguiente. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Pero ¿qué dice en el versículo 5? Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Bueno, aquí podemos ver que en los evangelios se van relatando estas historias, y en otro evangelio, si no me equivoco, en Lucas 12 habla de lo mismo, pero le añade algo más, que dice que juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, y dice que es la hipocresía. Entonces, está bien, y de hecho no es malo recordar que Cristo murió. De hecho es lo que nos han mandado a recordar, y no solo a recordar, sino a predicar que Cristo murió por nuestros pecados, y no solo que murió, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero yo creo que la tradición lo hace quizás ya más por costumbre, más que por convicción, porque es más, si hablamos de fechas, ni siquiera lo hacen en la fecha correcta, porque la fecha comenzó el sábado pasado y terminó en la Pascua como tal. Cristo resucitó en la tarde del lunes, de este lunes que pasó, y no que para nosotros ya resucitó hace más de 2000 años, pero para la tradición en la semana todavía hace falta. Entonces, muchos dicen que es pecado hacer esto, que es pecado hacer lo otro, pero durante esta semana que no se puede hacer esto, que no se puede comer carne, que no se puede hacer esto, pero las otras 50 semanas del año andan pecando en sus propias concupiscencias y no se acuerdan de lo que Dios ha mandado.
Entonces, esta es la levadura de los fariseos, que dicen estar de acuerdo a la ley, que dicen estar agradando al Señor con sus obras, pero dice que sus labios, que con sus labios le honran, pero sus corazones están lejos del Señor. Entonces, dice que la levadura de los fariseos, y ya no les llamemos fariseos, llamémosle religiosos, la levadura de los religiosos, dice que es la hipocresía. Y ya no lo veamos con los de afuera, veámoslo con los de adentro, que es lo que en realidad nos compete. Con nosotros, que estamos adentro y que se supone que conocemos al Señor, y quizás no lo conocemos a cabalidad, pero lo estamos conociendo. Dice que a fin de conocerle, que quizás nunca le vamos a terminar de conocer, aún estando en el reino ya con Jesús, ni le vamos a terminar de conocer. Pero ahora los religiosos que dicen conocer al Señor, que dicen y que por sus pecados que vienen y se laceran o hacen cualquier tipo de sacrificio, cuando se olvidan de que dice que el Señor se complace más de la obediencia que del sacrificio, piensan que porque hay gracia, si es que entienden lo que en realidad significa la gracia, dice, para que prevalezca más la gracia, para que abunde más la gracia, por esto tengo que pecar más yo. De ninguna manera, dijo el apóstol. Entonces, a lo que nos exhorta este capítulo, donde dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, guardaos de la hipocresía de los religiosos, si se puede traducir. Nos está exhortando a que no nos dejemos guiar por las falsas doctrinas de que ahora se están promulgando, que la gente lo hace quizá por costumbres, por tradiciones, como se dice la palabra, pero esas tradiciones dicen que están corrompidas. Están lejos de lo que en realidad es la voluntad del Señor. Y usted me puede preguntar a mí que, bueno, tú que estás hablando de eso, ¿sabes cuál es la voluntad del Señor entonces? Bueno, entonces la voluntad del Señor está escrita en toda la palabra. Y si no está nada de lo que hagamos, no está escrito en la palabra, pues no es voluntad del Señor. Entonces, yo creo que Dios nos dejó más que un manual, más que un tutorial, como se dice ahora en YouTube o en cualquier canal, en Facebook, para poder hacer una receta, para poder hacer cualquier cosa. Más que un tutorial o más que un manual, nos dejó un estilo de vida, nos dejó su voluntad, nos dejó todas las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros, si nosotros seguimos sus mandamientos y seguimos sus estatutos. Pero yo creo que nos gusta más hacer lo que el mundo hace, porque quizás para nosotros puede ser más placentero a seguir en realidad los mandamientos que el Señor nos manda a que guardemos. Porque si nos vamos a mandamientos, a los mandamientos originales, no eran solo 10, como se dice en Éxodo, los 10 que se escribieron en aquellas tablas de roca. Si nos ponemos a contar en los 5 libros de la ley, salen más de 600 mandamientos. Entonces no podemos decir que estamos siguiendo todos los mandamientos si ni siquiera los conocemos. Pero gracias a Dios estamos en la gracia, y que al final vino para abolir el antiguo pacto. Entonces, en la gracia, que ya no estamos bajo la ley, ya no es que no sea necesario conocer todos estos mandamientos, sino que si nosotros estamos haciendo algo que para el Señor, a los ojos de Dios, no está correcto, dice que su Espíritu nos va a decir, dice que el Espíritu va a dar
testimonio de las cosas que son verdaderas. Entonces, el Espíritu nos va a redarguir, nos va a, ¿cómo se podría decir? Nos va a amonestar, se puede decir, en nuestros espíritus, si lo que nosotros estamos haciendo está correcto, si está bien delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Que dice: mis ovejas, yo soy el buen pastor, y las ovejas escuchan la voz del pastor. Entonces dice que todo aquel que escucha la voz del Señor, dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, pero también dice, a los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la levadura de los religiosos, de los fariseos? De que ellos no se dejan guiar por el Espíritu Santo, de que ellos hacen sus tradiciones, hacen sus costumbres a su conveniencia y no por lo que el Espíritu Santo en realidad quiere que nosotros hagamos. Yo creo que si nos vamos a una manera más histórica, un poco más contemporánea, al final de la Edad Media se levantó un hombre que después quizás se pervirtió en sus caminos o aquellos que lo seguían, pero había un hombre que él era parte de la religión más popular, si se podría decir, más popular de ese tiempo, y que sus sedes estaban en Roma. Entonces se levantó este hombre redactando 95 tesis de cómo estos que se decían ser los hijos de Dios, los que predicaban la palabra de Dios, cómo estaban totalmente equivocados. ¿Y a qué se refería con esto? Él cuenta la historia que él se puso a leer en las escrituras para ver si lo que en realidad estaban haciendo era agradable a Dios y estaba de acuerdo a las escrituras. Es así como dice que aún Pablo, teniendo el título que fuese, teniendo el renombre que fuese, dice que llegó a la iglesia de Berea y que incluso estos le escudriñaban todo lo que Pablo decía para saber o para verificar que lo que Pablo estaba diciendo fuese cierto. No importaba que fuese Pablo, no importaba que fuese Pedro, que fuese Juan. Si nosotros escudriñamos, y no para intentar sacar errores, para intentar comernos las espinas y no comernos en realidad el fruto, sino porque no le vamos a estar diciendo amén a todo. Es más, si nosotros lo vemos desde el punto más profundo, digámosle así, amén incluso también es nombre de Dios. Dice: yo soy el amén, dijo Dios. Pero ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros no vamos a estar diciéndole amén a cualquier cosa que nos digan alguien que está enfrente de un púlpito. Nosotros le decimos amén y puede estar totalmente equivocado, y no porque yo lo diga, sino porque la escritura lo está reprobando. Entonces, eso es todo lo que están haciendo, no solo desde hoy, sino desde mucho antes, incluso que viniera Cristo a la tierra. Esto, por eso el pueblo de Israel ha sufrido mucho en cautiverio, porque claro, eran el pueblo elegido, eran el pueblo al cual Dios había dicho a Abraham que le iba a hacer llamada descendencia en Isaac, y que le tenían que servir, porque incluso hasta el día de hoy dice que Dios no se avergüenza de ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todavía se les recuerda. Pero muchas de las cosas que le pasaron al pueblo de Israel fue quizás
por su hipocresía. ¿Y por qué hipocresía? Porque ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, servimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en medio del pueblo tenían sus propias costumbres. Los sacerdotes eran los que pervertían el camino del pueblo. Aquellos que tenían que guiar al pueblo a la palabra eran los que pervertían su camino. Entonces, decían los profetas, por causa de ustedes, de los sacerdotes y de sus malos caminos, van a ser entregados en manos, ya sea de los persas, en manos de los babilonios, en manos de todos estos que arremetieron en contra, e incluso en los tiempos de Jesús, en manos de los romanos, en manos de los griegos, en manos de los seleucidas. Pero todo esto fue porque ellos quisieron seguir sus caminos, pensando que su camino era un camino de bien, y al final su camino era de muerte. Pero todo esto era por no escuchar la voz del Señor. Y si vemos hoy en día, muchas personas están confundidas en su doctrina, incluso dentro de la iglesia del Señor, están confundidas en su doctrina, pero porque no leen las Escrituras. Y dice, en una parte de la Escritura dice que nos tenemos que apartar de toda levadura. Para el tiempo de la Pascua se dijo eso, se tiene que por 7 días se iba a apartar la levadura de toda la casa. Porque dice, ¿acaso no sabéis que con un poco de levadura se leuda toda la masa? Esto dijo Jesús. Entonces, cuando dijo esto, se refería, por ejemplo, a aquellas raíces de amargura que poco a poco se van esparciendo en medio del pueblo, en medio de los hermanos. Y todas estas cosas creo que agarran más fama que la verdad. Las mentiras o las mentiras disfrazadas de verdades o verdades a medias agarran más popularidad que la misma verdad, y uno se pregunta que por qué estas doctrinas o estos falsos mensajes, estos falsos cristos tienen, si se puede decir así, más aceptación entre el pueblo, entre el mundo secular. Pero la respuesta es sencilla, porque dice que la palabra del Señor va a ser dulce a nuestro paladar, pero que va a amargar nuestro vientre. Entonces la palabra puede verse bonita y todo, pero cuando nosotros nos ahondamos en las Escrituras y comenzamos a escudriñar en realidad lo que Dios quiere que hagamos, de todo lo que nos tenemos que apartar, a todo lo que Dios nos ha llamado, porque dice que Él hizo con una sola ofrenda, Jesús hizo perfectos a los santificados. Entonces, santificados o perfectos, hay un dicho muy común que dice que nadie es perfecto, que perfecto solo Dios. Incluso en cadena nacional dicen perfecto solo Dios. Pero aquí dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y dice que nosotros tenemos que aspirar y tenemos que ir creciendo hasta llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Esto es de Jesús, que nosotros nos tenemos que llegar a parecer a Jesús. Entonces, si Jesús era el varón perfecto, entonces cuando nosotros lleguemos a esta medida también seremos perfectos. Y con su sangre nosotros somos hechos perfectos delante de Dios. Incluso si nos vamos a la Escritura, también dice que varón perfecto es aquel que puede refrenar sus labios, sus palabras, su boca de proferir mal. Este es varón perfecto, aquel que ha madurado, es aquel que puede refrenar sus labios. Entonces, sé que naturalmente nosotros podemos fallar, naturalmente nosotros podemos
quizás incluso no estar de acuerdo, pero por eso viene el poder de la regeneración del espíritu, que es para que nosotros espiritualmente, y que esto después se manifieste a lo físico, a lo natural, nosotros podamos ser sabios y podamos andar íntegramente en los caminos del Señor. No así como lo dicta la tradición, como lo dicta la costumbre, las corrientes de este mundo. Dice, en los cuales muchos de ustedes anduvieron. Y yo sé que muchos de los que están escuchando esa transmisión, o de los que lo van a escuchar luego, o de muchos que estamos en la iglesia, que el Señor nos ha sacado de las tradiciones mundanas. Y esto no solo se refiere a andar en paganismo, sino también aquello que supuestamente agradaba al Señor y en realidad solo lo ofendíamos más. Y esto no me refiero a una secta, a una religión, sino incluso estando dentro de la Grey, podíamos estar haciendo cosas que al Señor no le agradaban. Que podíamos decir que ciertas cosas el Señor lo había mandado y el Señor nunca dijo que se hiciese, que el Señor dijo y el Señor nunca dijo. Pero yo creo que tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que le advertía el Señor. Y si podemos seguir leyendo en el versículo 6 de 16 de Mateo, el versículo 6, les dijo Jesús: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y dice en el 12, entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y como dice en Lucas, que es la hipocresía. E incluso les dedica un capítulo entero a los fariseos, diciéndoles, hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, que por dentro están limpios, están blancos y relucientes, pero por dentro no son más que sacos de huesos, sin vida, totalmente muertos. Entonces, tome usted sus conclusiones. ¿A quiénes se parecen estos? Que por fuera andan vestidos con vestiduras largas, limpias, resplandecientes, si se puede decir así, desde el cuello hasta la planta de los pies, pero en realidad no siguen el mandamiento de Dios. Que la semana no es santa, el que tiene que ser santo eres tú. Que cuando se conmemora la Pascua del Señor, es más, dice, hacedlo todas las veces que queráis, recordando esto en memoria. Pero yo ya no lo voy a hacer, dijo Jesús, sino hasta en el reino. O sea, hasta cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia, tomará de nuevo la cena cuando estemos en las bodas de la cena del Cordero. En las cenas de la boda del Cordero. Entonces, esta semana yo sé que a muchos en nuestro país nos dan vacaciones, es día de asueto nacional y todo, pero yo creo que no se nos tienen que olvidar, porque esta semana claro, puede tener nombre bonito, así como también a fin de año se dice Navidad, y en realidad es un culto
el 25 de diciembre a los dioses paganos. O cuando se dice al Día de la Madre, que no está para nada. Incluso uno de los principales mandamientos de los 10 dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No dice el 10 de mayo, no dice el 17 de junio. Dice tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Bueno, a nuestro padre y a nuestra madre, sea cual sea el día. Entonces, la tradición ha querido ponerle nombre bonito a lo que antes era pagano. ¿Y ustedes creen que esto agrada al Señor? ¿Ustedes creen que adornar algo que ha sido ofrecido a los ídolos, a falsos dioses, a dioses paganos, adornarlo y ahora ponerle cara de un niño de barro, de cerámica, o imágenes que solo tienen cara y vestiduras y por dentro están muertos, que no pueden ni hablar ni oír, no se pueden ni levantar ellos solos, y venir y ofrecer diciendo, esto es para Dios, esto es de Dios? O venir incluso y decir, este es mi Dios. Yo creo que Dios no solo no está de acuerdo, sino que se ofende, porque le estamos dedicando aquello que es dedicado a los ídolos. Y puede decir, pero muy radical o lo que sea, que ir a comer elotes locos, bueno, ahora no se puede, ¿verdad? Porque están cerradas las ferias, o a donde sea, que ir a comer elotes locos, que esto es pecado, que esto es aquí y allá. Pero ¿por qué motivo se hace? O no el elote loco, o sea, no ponga de excusa lo que se va a comer, sino la intención. Esto ha sido sacrificado a los ídolos. Bueno, y si usted, dice el apóstol Pablo, que si usted ya es maduro, pues cómaselo sin preguntar. Dice, no tenemos por qué preguntar lo que nos vamos a comer. No preguntemos de qué viene, de qué procedencia. Pero si nosotros sabemos de qué viene, y por causa de aquel que aún no está tan estable en la fe como nosotros, si se puede decir así, no lo tenemos que comer, porque para él va a ser pecado. Y si por causa de él, esto que para nosotros no es pecado y para él es pecado, pues abstengámonos de hacerlo, porque así dice que vamos a salvar a este de que no peque. Entonces, si usted quiere salir, salga, y en esta situación, pues con cuidado, con todas las medidas que se tengan que tomar. Pero acuérdese de que estas fechas, si usted va y pregunta todas las fechas que tenemos, vacaciones, que se tiene conmemoración al que se le llama el Salvador del mundo, o a Jesús, la muerte y resurrección de Jesús, o aquí o allá, pregúntese, que le van a decir es la conmemoración de un patrono. Y usted, que está conocedor, que está en la iglesia, está participando de la idolatría. Incluso no solo lo veamos lo que en realidad, lo que está al alcance de nuestros ojos, al alcance de la vista, de que esto nosotros ya sabemos que están perdidos. Pero dice que el amor al dinero también es idolatría. Y todo ese tipo de cosas se dan por no escudriñar la palabra. Yo creo que la palabra del día de hoy quizá no sea del agrado de muchos, pero al fin y al cabo es palabra del Señor, porque así lo dice en la palabra. Dice, hijitos míos, apartaos o apartados de la idolatría. No nos tenemos que juntar con los idólatras, bueno, más bien con la idolatría. No tenemos que ser partícipes de esto. Entonces,
eh, yo creo que en esos días se hace muy frecuente, muy común, y no por salir a vacacionar, sino por lo que se dice que se conmemora, y no está mal recordar. Incluso fue un mandato de Dios, un mandato de Jesús, cuando mandó a que se recordase. Y no solo Jesús, sino que Dios antes, cuando el pueblo salió de Egipto, dice que esto iba a ser por estatuto perpetuo, la fiesta solemne del Señor, no de los judíos, ni de Moisés, ni de los profetas, ni de los discípulos. Dice que es fiesta solemne del Señor, que es la Pascua, que se tenía que sacrificar a un cordero puro y sin manchas, y poner su sangre en los dinteles de las puertas, en los postes, para que el heridor no pasara en sus casas y que el primogénito no muriera. Entonces, esto se cumple en Jesús, cuando Jesús murió por nuestros pecados y la sangre del cordero fue derramada para que nosotros no muriéramos, para que nosotros fuésemos limpios de nuestros pecados, y en Jesús pudiéramos entrar libremente ante Dios, ante el Padre. Entonces, la doctrina de los fariseos es: haz esto y vivirás. Pero no así lo que dijo Jesús, y lo que predicaron todos los discípulos, todos los apóstoles y todos aquellos que murieron predicando la palabra del Señor. Todos estos lo que decían era: cree esto y vivirás. Se refiere a, por ejemplo, cuando Pablo estaba con Silas en la cárcel, y que aquel carcelero, después de ver lo que había pasado con el terremoto, el temblor que había habido, y que todas las celdas habían sido abiertas, que las cadenas habían sido sueltas, habían sido rotas, él se quería quizás quitar la vida, porque él pensaba que todos habían escapado. Pero al final de todo, el carcelero le pregunta que cómo le podía hacer él para ser salvo. Y viene Pablo y Silas y le dicen: cree tú en el Señor, tú y tu casa en el Señor, en Jesús, y todos, o sea, tú y tu casa serás salvo. Entonces, lo que predicaba era la gracia, no la ley, no las doctrinas de los religiosos, no la levadura de los fariseos, de los religiosos, de los que por seguir sus tradiciones pervierten las buenas costumbres y no siguen el mandamiento de Dios. Y esto era aquello por lo que Jesús quizás no peleaba, sino que quizás debatía o intentaba. Es más, ni siquiera era debate, porque ellos ni siquiera tenían un punto firme, ni siquiera ellos estaban seguros. Y Jesús venía y les remachaba en su corazón la palabra únicamente. Y cuando Jesús les decía a los fariseos y les predicaba con el poder del Espíritu, les predicaba únicamente palabra de cómo en los profetas y todo lo que habían profetizado estaba siendo cumplido, ellos venían y se rasgaban sus vestiduras y se pegaban en el pecho, diciendo que era blasfemia, diciendo que quizás no era hijo de Dios. Bueno, ellos decían que no lo era. Entonces, ellos lo que querían mantener era su estatus para con el pueblo. Ellos lo que querían mantener era su nivel de jerarquía. Ellos eran, más que todo, eran clasistas, y es lo que ha tenido mucho problema hoy en día socialmente,
estructurado en todos nuestros países, en nuestras sociedades. Las clases han sido pisoteadas, y eso incluso en la iglesia, bueno, quizás no en la iglesia, en los fariseos, los que se decían llamar los maestros de la ley, los doctores de la ley. Ellos lo que hacían era no tomar la palabra como era, sino que estos venían y tomaban todas estas palabras a su conveniencia. Y yo creo que hasta el día de hoy esto se viene dando, porque incluso ya está profetizado de que se va a dar, y de que se va a seguir dando, de que habrán muchos falsos maestros, incluso que se levantarán en medio de la congregación, para que incluso muchos de los santos se perviertan y sean parte de la apostasía, y que vuelvan atrás y que se aparten del Señor. Entonces, la levadura, como lo hace naturalmente en el pan, o en todos los postres, en todo lo que se requiere levadura en la cocina, lo que se hace es para que no se vea una masa que sea áspera, que sea delgada, que sea quizá hasta no tan placentera al gusto, sino que le dé aspecto, que le dé suavidad, que le dé quizás más aceptación para el paladar. Esto también se cumple con la palabra, porque lo que quieren ellos es quizás llegar a más. Los fariseos lo que hacían era quizás tener más audiencia, tener más seguidores, tener más aceptación, y entonces le daban de comer al pueblo lo que al pueblo le gustaba, lo que era dulce a los oídos del pueblo, y esto hacía que se pervirtieran los mandamientos del Señor. Bueno, no los mandamientos, sino los caminos, y que ya no anduvieran en los mandamientos del Señor. Entonces, esta era toda la doctrina de los fariseos, pero no así Jesús, que Él dice: yo soy el pan de vida que descendió, el pan vivo que descendió del cielo. Él era el verdadero pan sin levadura, que su pan era un pan de sinceridad y honestidad. Dice: tomad este pan, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, que se refería a su muerte y sepultura y resurrección. Entonces, Jesús nunca ocultó sus propósitos a sus discípulos y a todos los que le escuchaban. Él daba sus sermones, Él daba sus prédicas, Él daba sus enseñanzas. Las daba quizás a través de parábolas o así explícitamente, pero Él nunca ocultó, y siempre tomó de base y únicamente la palabra que ya estaba escrita y el mensaje que venía directamente del Padre. Entonces, Jesús, siendo Él específicamente, siendo Él originalmente, y siendo Él es que no hay otra descripción, que más que Él era el pan sin levadura, que Él es el pan sin levadura, que puede ser quizá no tan bien recibido, pero incluso hasta esto Jesús les dijo a sus discípulos que si el mundo los aborrecía, que no tuvieran miedo, que no se preocuparan, porque antes ya lo habían aborrecido a Jesús. Entonces, cuando dice: no temáis al que está en el mundo, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, Jesús nunca ocultó su palabra, nunca ocultó, porque
aquí él seguía diciendo, él seguía hablando todas estas cosas. Incluso dice que venían muchos fariseos y le hacían preguntas y de modo que él cayera en su trampa para después prenderlo, para apedrearlo, para echarlo, para mandarlo a que fuese castigado por lo que según ellos era blasfemia. Pero Jesús nunca se ocultó. Jesús nunca dio la palabra acomodándola o que fuese dulce al oído de aquellos que lo escuchaban. Incluso dice que cuando Jesús estaba predicando, que habían cosas que a la multitud quizás no le gustaron, y dice que muchos se comenzaron a ir. Y si lo podemos ver en un ámbito más moderno, muchos se comenzaron a desconectar del en vivo. y dice que sus discípulos le dijeron: maestros, se están yendo. Y Jesús les dijo: vayan a traerlos, que no se vayan. Las ofrendas, que no se vayan, porque ya no voy a tener aceptación. Jesús no les dijo eso. Jesús les dijo: ¿queréis ir vosotros también? Váyanse. Si la palabra no les gusta, si la verdad no les gusta, aquello que les va a dar vida no les gusta, pues se pueden ir ustedes también. Entonces, esta palabra quizás para muchos es dura, o quizás muchos ya están acostumbrados a este tipo, a estas palabras, y no a lo que yo diga, sino a lo que ya está escrito. Incluso si usted cree que lo que yo estoy diciendo no está acorde, pues le invito, y no soy como Pablo esperando de que otros lo hagan él sin pedirlo. No, yo le digo: vaya a las escrituras, lea, y todo aquello que escuche, como dijo Pablo, escuchadlo todo, pero retened lo bueno y desechad lo malo. Escudriñen ustedes en las palabras. No a todo lo que alguien predique, a todo lo que alguien diga que es mensaje de Dios, no a todo le tenemos que decir amén. Si no viene del Padre, pues no es amén, es rechazo, porque no viene del Padre, no viene de parte del Padre. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros si es parte de la voluntad de Dios, del mensaje del Padre? Pues tiene que estar escrito. Si no está respaldado en la palabra del Señor, pues no le crean. Si lo mandan a leer libros de algún escritor, si lo mandan a leer alguna interpretación, cuando aquí dice que las escrituras no son de interpretación privada, pues yo creo que eso no está bien. Nos tenemos que basar únicamente en la palabra del Señor, en lo que está escrito. Y si bien la página de este en vivo, si bien la congregación, no iglesia, sino la congregación se puede llamar escrito está, esto no es un rótulo. Esto no se hace por ningún otro motivo, sino más bien el que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que creer únicamente en lo que está escrito, y fuera de las escrituras, pues nada tiene validez en el reino de Dios. Así que aquí se descarta toda levadura, toda hipocresía de aquellos que se dicen hablar de la palabra de Dios y que quizás lo hacen a su conveniencia, o que quizás lo hacen porque no tienen mucho conocimiento, y por eso quizás yo antes de cualquier oportunidad que se me presente de predicar la palabra, siempre tenemos que decir que sea la palabra del Señor en nuestras bocas y no lo que nosotros queramos hablar. Claro, se da un tema para la semana, se puede dar un tema para algún domingo o lo que sea, pero que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en realidad, que no sea ningún plan, que no sea
ningún estilo, ninguna predisposición que nosotros podamos tener, sino que sea la palabra del Señor, que sea el Espíritu del Señor guiándonos en todo momento. Pero damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de poder estar escuchando palabra. Y como dijeron los apóstoles, que bien hacéis en estar atentos a esta palabra, porque es la palabra profética más segura. Entonces, si dice más segura, quiere decir que hay más palabras, que hay más mensajes, que hay más maestros que pueden estar impartiendo, pero no necesariamente tiene que ser una palabra segura o una palabra que esté basada en las escrituras. Pero para nosotros saber eso, lo que tenemos que hacer es escudriñar. Tenemos que ser como la iglesia en Berea, que escudriñaban cada día para saber si las cosas que se hablaban eran ciertas, si estaban de acorde a lo que Dios quería, a lo que ya estaba plasmado en el Evangelio, en los profetas. Pero tenemos que seguir el mandamiento o consejo de Jesús: guardaos de la levadura. Yo creo que eso de guardaos quizás es ya de un lenguaje que ya no se ocupa actualmente. Guárdense de la hipocresía, no sean hipócritas como los religiosos, que ellos guardan sus vestimentas, guardan el día, pero no le hacen caso al Dios del día. Entonces, guardémonos de la levadura, guardémonos de la hipocresía, y que el Señor siempre nos guíe en su luz, en su palabra, para lo que en realidad tenemos que hacer para no caer en la hipocresía. Así que amén y amén, que así sea la palabra. Bueno, gloria a Dios. Saben que toda esta semana se ha estado hablando sobre esto de guardarnos de la levadura, y solamente tengo unas preguntas nada más por acá. Por ejemplo, hemos estado hablando sobre la levadura de los fariseos, saduceos, de Herodes. Fíjate que, por ejemplo, ya comprendimos cuál es la levadura de los fariseos. También estuvimos hablando cuál es la levadura de Herodes, porque el Señor dijo eso: guardaos de la levadura de Herodes. Pero ¿cuál sería la levadura de los saduceos? Por ejemplo, ya se sabe que la levadura de los fariseos es la hipocresía, y la levadura de Herodes, el paganismo, todo lo que tiene que ver con los dioses y las tradiciones y la religión romana y todo ello. Pero los saduceos, que eran los que siempre andaban juntos con los fariseos, los saduceos. Entonces yo estaba encontrando acá cuál era exactamente la levadura. Por ejemplo, en realidad la levadura de los fariseos que se convirtió en doctrina, que es la hipocresía, la apariencia, lo externo. Pero Herodes, el que quería que pueden servir a Dios, pero también pueden servir a los ídolos. Sirvan a Dios, pero también sirvan a los ídolos. O sea, y él también fue participante también de los que se tiraron en contra del Señor. Entonces los herodianos eran también los que se creían dioses, también se creían divinidades. Es terrible. Ahora, antes de que terminemos con esta palabra, y bienvenidos los que se acaban de conectar, solamente quiero que veamos para concluir, porque ya vimos la levadura de los fariseos, ya vimos la levadura de los herodianos, la hipocresía, la religiosidad, pero quiero que vean nada más cuál era la levadura de los saduceos para terminar, porque se ha mencionado también a los saduceos que el Señor les dijo que se guardaran de los dos. Dice que hubo en el concilio, estaba Pablo en el capítulo 23 de Hechos, dice: y con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy, dice Pablo, el 23:1. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que golpeasen en la boca a Pablo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿A quién estaba diciendo así? Al sacerdote, que era uno de los fariseos.
pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo de fariseos. De Pablo había sido fariseo de fariseos, entonces también él tenía postura. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me acusa. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué se dividió? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Esas son las tres cosas que los saduceos no creen que hay, y andaban juntos con ellos. Entonces, ¿cuál es la levadura de los saduceos? Aquellos que te quieren hacer creer que no existe la resurrección, que Cristo no resucitó, y que tampoco hay ángeles, y que tampoco hay espíritu. Entonces, esa es la levadura de los saduceos, y hay que tener cuidado, porque yo estoy 100% seguro que en el día postrero los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, y quien fue el primero que resucitó de entre los muertos fue Cristo Jesús. Y muchos de los muertos también se han venido agregando, por ejemplo, así que han venido partiendo y que van también a resucitar, pero que también el Señor, de entre los que murieron en su tiempo, también resucitaron. Por ejemplo, aquella niña que el Señor le dijo: Talita Cumi, ¿verdad? Niña, a ti te digo, levántate. Resucitó. También aquel hombre que llevaban a sepultarlo, al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? También lo resucitó. Y también resucitó ¿a quién? A Lázaro. Entonces, los saduceos en eso no creían, estaban en contra de Jesús, pero tampoco creían que había espíritu. No creían que había espíritu, ni tampoco que había ángel. Entonces, y el ángel que fue a hablarle a José, por ejemplo, referente al nacimiento de Jesús, y que Jesús iba a ser engendrado. Entonces, todas esas cosas, ellos estaban en contra. Entonces, que Dios nos guarde del paganismo, que Dios nos guarde de la hipocresía. Y no sé cómo le podemos llamar a estos saduceos. ¿Cómo le podríamos llamar? Yo no sé, bueno, los que anti-resurrección, anti-ángeles, anti-espíritu, o sea, anticristo, pues, porque no creen en el espíritu, anticristo, pues, herejes. Entonces, si ustedes ven todo lo que el Señor quiso decir, saduceos, fariseos y herodianos, el Señor les pidió a los discípulos que se guardaran de ellos. De unos porque la hipocresía ya la habían hecho doctrina. O sea, no solamente la hipocresía, sino que la habían hecho doctrina para ellos. Y para los saduceos, no creer en el espíritu, no creer que se mueven los ángeles de Dios, y peor aún, que no existe la resurrección, cuando Jesús fue el que resucitó. O sea que estos se oponen a que Cristo ha resucitado. Imagínate que también en aquel tiempo dice que sobornaron a los soldados para que dijeran que Cristo no había resucitado, sino que los discípulos se lo habían robado, los apóstoles se lo habían robado el cuerpo y lo habían ido a ponerse a ver dónde. Entonces, hoy en esta semana ha sido una semana de mucha edificación, ha sido una semana donde hemos aprendido en realidad qué es guardarnos de la levadura, qué es guardarnos de los saduceos y de los herodianos. Pero lo más precioso de todo esto es que el Señor, Él ha comenzado a hacer la buena obra en ti. Y le doy gracias a Dios por la palabra, que una vez más ha sido como un remache a nuestra vida, usando a Barak, trayendo esta palabra. Y creo de que muchos, por no estar familiarizados con la palabra, por eso yerran a cada instante. Por eso se cometen errores, ¿por qué no decir horrores doctrinales, horrores garrafales, que muchas veces nos llevan más a la perdición que a la salvación? Tenemos que guardarnos. Por ejemplo, hoy, ¿cuánta gente ha sido arrastrada por la doctrina, por la levadura de Herodes? Porque ¿de dónde venía Herodes?
¿De qué imperio venía? De Roma. Entonces, ¿y quién es el que está predominando en estos días? ¿Quiénes son los que toman control, por ejemplo, de todos los eventos que se hacen a nivel mundial? El mismo ambiente de los romanos, de donde viene la tradición del catolicismo y todas esas cosas, que nos han querido arrastrar por ese lado. Si te fijas bien, los herodianos como que tiene que ver más con todas las tradiciones que se celebran hoy día. Entonces, que Dios nos guarde de todo eso y que el pueblo se mantenga íntegro y fiel a la palabra para que no caiga, porque muchos, por desviarse de la palabra y de lo auténtico que el Señor nos dejó, se cometen errores haciendo cosas que el Señor nunca mandó. Se ponen cosas en las iglesias o en las congregaciones o en los templos, para mejor decirlo, que el Señor nunca mandó que se hiciesen. El altar exactamente no es los ladrillos un poquito más altos que el suelo. Ese no es el altar, ese es el lugar donde se pone el podio. Pero el altar, la Biblia dice que nosotros tenemos que ofrecernos a Dios como sacrificio vivo. Y nosotros, dentro de nosotros, allí el Señor permite que se ofrezca el verdadero culto a Dios en nuestro interior. Entonces el altar está dentro de nosotros, donde el Señor pues genera lo que es alabanza, adoración y todo ello. Así es que hoy estamos terminando esta serie de palabras, guardaos de la levadura. Así es que Cristo es la verdadera Pascua y celebremos la fiesta de los panes sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. El Señor asoció tanto los panes sin levadura con Cristo. Entonces, ¿quién es el pan sin levadura? Cristo Jesús. El que participa de Cristo participa de los panes sin levadura. El que participa de Cristo vive sin religión, vive sin paganismo y vive sin con esto, pues que no va a andar de escéptico, o ¿cómo se le podría decir? Que anda contrario a la resurrección o a los ángeles o al Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde. Vamos a orar al Señor entonces y darle gracias al Señor. También hay una vida por la cual vamos a orar en este momento, que se llama Dina de los Santos, que hace un mes ella fue también intervenida y que le han estado haciendo quimioterapias por causa de un cáncer en sus intestinos. Así que vamos a estar orando por ella y por su esposo también, y entre otras vidas también que han estado pasando situaciones terribles en cuanto a enfermedades, pero que Dios tenga misericordia. Amén. Y vamos a presentar estas vidas delante del Señor, lo que es Dina de los Santos. Nuestro hermano Jorge nos puso esta petición, así es que hoy es cuando lo vamos a hacer. También por los hermanos que tengan más de alguna enfermedad y la quieran presentar delante del Señor, háganlo en este momento mientras comenzamos y le damos gracias al Señor. Vamos a orar. Y yo no sé para qué, que el Señor te use en este momento y puedas orar para que el Señor abra el entendimiento y dé sabiduría y revelación a su pueblo, para que el pueblo no sea arrastrado. Comencemos por eso. Bueno, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy tú sigues siendo fiel, Padre. Te damos gracias porque por tu gracia nosotros podemos conocerte, Señor. Por tu gracia nosotros podemos ser partícipes, Señor, del perdón, ser partícipes, Señor, de tu trono, Señor, ser partícipes de todo lo que tú has predestinado para Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel y tu palabra, Señor, siempre nos es de edificación. Te pedimos en esta noche, Señor, que seas tú abriéndonos el entendimiento, que podamos conocerte cada día más, Señor, que podamos hacer tu voluntad, lo que a ti te agrada, Señor, y no lo que a nosotros nos parezca bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando siempre en nuestras vidas, que seas tú, Señor, guiando nuestros pasos a la luz de la palabra, Señor, y que todo lo que nosotros hagamos y que no esté en tu voluntad, que podamos, Señor, corregir nuestros caminos a la luz de la palabra, Señor, y cualquier cosa que nosotros hagamos que no esté de acuerdo con tus estatutos, con tus mandamientos,
Sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado, Señor. Nos limpias de todo pecado por tu sangre. Te damos gracias porque por tu misericordia nos has permitido conocerte. Por tu misericordia, Señor, nosotros vamos creciendo de gloria en gloria, Señor. Podemos ir de conocimiento en conocimiento y poder conocerte cada vez más. Te damos gracias porque a nosotros, los que éramos lo más vil y menospreciado de esta tierra, nos ha sido confiada la palabra verdadera, nos ha sido confiado el conocimiento escondido por los siglos, aquello que ni siquiera los más sabios pueden entender. A nosotros se nos ha sido confiada la palabra, Señor. Te damos gracias por eso, porque de no ser por tu misericordia, de no ser por tu gracia, de no ser porque nos amaste, porque viniste a este mundo a morir por nuestros pecados, que resucitaste en victoria y que entraste al tabernáculo, al templo, al lugar santísimo, una vez y para siempre con tu propia sangre, y que ahora por medio de eso nosotros podemos ser salvos en tu nombre, y que podemos conocerte y que seremos parte de la gloria postrera, donde dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Entonces te damos gracias por eso, porque tú has sido fiel, y sea cual sean nuestras condiciones, sea que fallemos, sea que nos mantengamos estables, o como sea, tú tienes misericordia de nosotros, tú tienes compasión de nosotros, y aún así nos permites conocerte, nos permites hablar de tu palabra, nos permites recibir tu mensaje por medio de tus siervos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, lo que de tu mano recibimos, Señor, y que así como nosotros también recibimos, de eso también te damos, y no solo a ti, Señor, sino que también de lo que por gracia recibimos, tenemos que compartir a los demás, aquellos que no conocen todavía de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. Padre, gracias, Señor, por todas las oraciones que han sido puestas delante de ti, oh Dios, todas las peticiones, Señor, y todo lo que durante la semana tu pueblo ha pedido, y entre ellas también, Señor, por la familia de los santos, por Dina de los Santos. Te pedimos en este momento, Jesús, que ella está ahorita con cáncer y su esposo está preocupado por la salud de ella. Ella es salvadoreña y su esposo es mexicano. Pedimos por ellos, Padre, principalmente por Dina de los Santos, que tú puedas intervenir, oh Dios, milagrosamente, y puedas traer sanidad, y puedas, Señor, erradicar ese cáncer del intestino de nuestra hermana Dina, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido en este momento también, Señor, por la oración, por la petición que pone nuestra hermana Hilda Medina, que pide por su hijo Osmin Silva, que está preso en Nicaragua. El lunes tendrá juicio, que Dios tenga misericordia, lo llevarán a juicio este próximo lunes. Que Dios tenga misericordia de Osmin Silva. Señor, tú eres bueno y bondadoso y misericordioso. Ten compasión, Señor, de la vida de Osmin Silva. Señor, sea cual sea, Señor, la razón por la cual él esté, Señor, tú eres un Dios que puedes libertarlo, Señor, ayudarlo. Y si él, Señor, se pone en tus manos, y si él confía en ti, como lo está haciendo en este momento nuestra hermana Hilda Medina, Señor, algo sucederá. O a lo mejor él quizás ni siquiera ha dicho oren por mí, pero si él lo ha dicho, pues qué bueno. Pero quien nos está pidiendo es su mamá. Y por amor, Señor, a tu hija, ten misericordia, y que él, Señor, pueda ser ayudado, pueda ser socorrido, y que cuando esté allí en la corte, oh Dios, pueda ser tu misericordia sobre la vida de él. Ayúdalo, Señor, ayúdalo, Padre,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pido, Padre. Te pido en este momento, Señor, por cada uno de mis hermanos que estuvieron desde el principio hasta el final conectados. Señor, gracias por mi hermana Molina, su familia allí en su casa. Señor, bendíceles poderosamente. Gracias, Señor, también por la familia de mi hermano Marvin Martínez, Señor, ahí que siempre están escuchando la palabra, como también la familia de mi hermano Jorge Vázquez, que también allí están escuchando la palabra en su casa. Gracias, Señor, por la hermana Hilda también, que estuvo, Señor, en todo el programa, como todos mis hermanos que estuvieron conectados y estuvieron pendientes, Padre, de todo lo que aquí se estuvo ministrando en esta noche. Gracias te doy por cada uno, Señor, de los hermanos que aún, Señor, no han estado conectados, pero que van a escuchar, Señor, este audio. Gracias te doy, Señor amado, por lo que vendrá, por lo que ha sucedido, por lo que vendrá. Gracias te doy, Padre, por todas las cosas que tú has permitido a tus hijos. Gracias por tus milagros, Señor. Aleluya. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando en este día. Señor, gracias por tus milagros. Gracias por tu obra. Gracias, Señor, porque mañana vendrás si tú lo permites. Gracias te doy, Cristo bendito, porque tú eres fiel y justo, y que te acuerdas, Señor, que somos polvo, y que te humillas y miras hasta la tierra para mirar, Señor, para levantar al pobre del muladar, Señor, de la pobreza, levantarlo y sentarlo junto a los príncipes de tu pueblo, Dios. Gracias te doy por, Señor, también por mis hermanos que están en diferentes lugares. Señor, también pido misericordia por toda la gente que se ha ido a vacacionar, Señor, a las playas, a centros de aglomeración de personas, sabiendo, Señor, que todavía el virus existe y que hay grandes probabilidades de que muchos por descuido puedan ser contagiados. Te pido, Padre, que tengas misericordia de tantas familias que a lo mejor se quedaron en casa resguardándose y alguien llegue contagiado a su casa. Padre, por favor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Te pido, Señor, también por Almita, Señor, que la levantes, guarda a su hijo en el nombre de Jesús. Gracias te doy por cada uno de aquellos que puedan estar postrados en cama o que puedan, Señor, estar padeciendo alguna enfermedad y que tú, en tu grande amor y misericordia, los levantas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Jesús, también acá por mi familia, mi esposa, mis hijos, los que estamos acá, Señor, los que estamos reunidos. Gracias te doy porque terminamos esta semana y la terminamos con gozo, la terminamos con alegría, sabiendo, Señor, que tú nos has sustentado con tu palabra. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Mis hermanos, también quiero decirles algo. Si alguien quiere reforzar o empaparse un poquito más de la palabra, vayan al muro de mi esposa si es que la tienen agregada. Allí ella también ha estado colocando los versículos que se han estado compartiendo de la palabra en esta noche. Amén. Pueden ir al muro ahí de mi esposa. Allí ella ha estado colocando parte también de lo que se ha estado predicando en esta noche. De esa manera nosotros colaboramos acá para que todos pues seamos enseñados y edificados en la palabra del Señor. Dios me les bendiga. Les dejo con este canto. Pasen feliz noche, feliz fin de semana. Dios me les guarde de todo mal. Amén y amén. Dios me les bendiga. Feliz noche. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú.
como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grande tus milagros son. No hay otro como tú.